Ok, Rich, bueno, vamos terminando el capítulo número 21. Mira que hoy no me equivoqué con el número. Sí, es 21. Hoy es 21. ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera? Pues fíjate que me ha llegado la chachalaca. Es chivo realmente poder conversar sobre tu proceso operativo, incluso interiorizarte y decir, ¿por qué es que estoy haciendo esto? Ya después de, ¿cuál? 9 años quizás, más. O sea, si lo cuento desde 2014, que hice mi primer corto, diría que son 9 años. Pero si lo cuento desde 2009 que empecé a editar, sí son más, son más años que... Sí, 14 años Sí, tenía. Para febrero del 2009. pero sí, todavía digo que son 7 años y ya pasaron un montón. Ok, bueno, este es el capítulo número 21 y se llama Hacer o no hacer cine guanaco. Esperemos que lo disfruten. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 21. Este capítulo se llama Hacer o no hacer cine y nos acompaña para este capítulo Super Rich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Me emociona el nombre Super Rich porque curiosamente empezó para un corto y luego se quedó como Para toda la el apodo vida. de toda la vida ya. Perfecto. Bueno, estamos ya, digamos que hace un par de días fue el Día de los Enamorados. Pasó también el anti-San Valentín, el 11 de febrero, ahí con los jóvenes de... Bueno, ni tan jóvenes también como nosotros, de la noche de cantautores. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto febrero? ¿Cómo te ha ido? Pues desde enero creo que este año ha empezado con todo. La clásica frase, ¿verdad? De que este año es el bueno. Ojalá. Febrero ha empezado también bien, bueno, bien interesante para mí, con un montón de proyectos que en todo 2020 creo que no hice tantos proyectos como en enero y febrero hasta ahorita. Ha sido uno, hasta el momento, buena fecha. Bien productivo este año, la verdad. Perfecto, Rich. Bueno, entonces comenzamos. Me gustaría preguntar antes que nada, ¿quién es Ángel Ricardo Rich? Bueno, es una pregunta bien filosófica siempre cuando me la preguntan porque cada año soy como alguien distinto. Cuando me preguntaron eso a los 18 años dije una versión de mí y creo que cada año venimos siendo como una versión distinta. Mi versión Rich 26 creo que es ya un joven cineasta que sabe qué es lo que quiere hacer en relación al cine, sabe qué es lo que quiere dar a entender con lo que está haciendo, con las producciones que quiere presentar y también es alguien que sabe o que ya tiene objetivos claros con respecto a el cine o el tipo de producciones que quiere que representen a El Salvador también. Ok, interesante. Bueno, ¿cómo comenzó esto de tu gusto o el deseo de hacer películas? Pues hoy que venía, de hecho en el bus, en mi medio de transporte filosófico también, venía pensando que mucho más allá del origen, porque creo que el hacer cine en mí empezó con la edición de video cuando tenía 12 años, pero fui más allá y llegué a mi Rich versión 6 años o 5 años y recuerdo que tenía un VHS y me gustaba mucho grabar los videos musicales de la tele, películas que pasaban en Buenísimo, la tele buenísimo. nacional. Y recuerdo también que los domingos que llegaba mi primo a la casa y unos primos de él y llegaban un montón de amiguitos de ese entonces, yo les presentaba le ponía los VHS y veíamos películas o videos o cosas que grababa durante la semana. Y creo que por ahí viene como Ese gusto ese o interacción, gusto ¿verdad? de exhibir cosas. Y si nos vamos más allá todavía, mi papá, cuando yo tenía 1 año o 2 años, él tuvo un programa de televisión en televisión nacional que era sobre turismo. Bueno, él es docente, pero siempre le interesó mucho las comunicaciones y de hecho él su primera opción para estudiar en la universidad era periodismo, pero por cuestiones políticas de ese entonces se metió a docencia y dejó el periodismo. Entonces cuando se dio cuenta que yo quería estudiar periodismo fue como que se vio bastante reflejado en mí y fue interesante porque en ningún momento él influyó en esa decisión y, y creo que desde siempre, cuando yo tenía 4 o 5 años, ver los programas de televisión que él hacía era como ver bien cercano el
verme en televisión o ver a mi papá en televisión. Entonces, el salir en tele era como algo normal, digamos, y en el momento en que yo me empecé también a presentar en televisión, mostrando mis cortometrajes y todo eso, fue como algo, logré lo mismo que hizo mi papá, pero lo logré a los 15 años, lo logré a los 16 años. Entonces, por ahí creo yo que viene este como gusto de exhibición, de mostrarse y de presentar lo que he hecho en medios masivos, digamos. Ok, ok, súper bien. ¿Sabes que me acabas de desbloquear un recuerdo? Fíjate Ajá. que yo no recordaba esto, pero fíjate que mi hermano estudiaba por la tarde, entonces, mi hermano, que era súper mi hermano, ¿verdad? Y como el Ajá. hermano mayor de 7 años que era él, me decía, hey, mira, maje, grabame toda la franja de televisión de tal hora a tal hora. Uy, a Dragon Ball. Pues sí, Dragon Ball, Sí, correcto. no, Dragon Entonces, Ball. y ya Sí. llegaba el maje, que hey, me grabaste Dragon Ball, Simón, maje. Vaya, y me daba chocolate el maje, pero era así como que un recuerdo. Yo entiendo ese sentimiento de grabar Sí. para los demás. Bueno, y esto por ejemplo, hacer películas o de producir películas siempre está relacionado a una inspiración. Así como que, Pues fíjate que creo que mi insumo artístico principal es la vida misma. Yo he logrado conversar con otros cineastas salvadoreños, y siempre llegamos como que a esa conclusión de que hay quienes se ven influenciados por películas que han visto, hay quienes son mucho de la literatura, otros que vienen de otras ramas artísticas como el teatro, entonces tienen como esta influencia artística para poder escribir lo propio o se basan en otros escritos o medios de otras plataformas para poder crear sus historias y todo eso. Pero en mi caso, yo sí soy bien, digamos, consciente de que lo que me influye a mí es el caminar. Quiero ver, 2018 edité un pequeño corto documental sobre un artista suramericano que él era de una compañía de teatro que era bastante comunitaria. Entonces él vino a El Salvador para un encuentro y decía que, bueno, lo grabaron caminando, trotando desde El Salvador del Mundo hasta Catedral. Y él en toda esa entrevista que le hicieron hablaba mucho del caminar, el trotar, que eso te hace vivir la vida, eso te hace ver historias. Y una de las cosas que creo que a mí me ha influenciado mucho es el caminar por el centro de San Salvador desde 2013, creo que estudiaba por ahí. Entonces, el ver gente vendiendo, el convivir con gente en el mercado, el pasar caminando por todos estos lugares, como que te abre la mente y te hace ver historias. Una anécdota bien interesante que recuerdo siempre es ver una de estas monjas, de esas que se cubren todo el cuerpo y que solo tienen la cara visible, en un puesto de reparación de celulares y quien la estaba asistiendo era un tipo como con estilo punk y era bien hermoso como ese contraste de ver a alguien a quien ellas, digamos, dentro del visión estilo, católica, digamos, de ¿verdad? una visión como muy conservadora, Ok. siendo asistida por alguien que consideran satánico, rockero, lo que sea. ¿Ve? Y él, muy amable también atendiéndola a ella. Entonces, era como que el ser humano en total comunidad. Y sí, el caminar a mí me ha ayudado un montón. Yo me he hecho unas caminadas desde el Redondel Maferrer hasta el ex cuartel. Y no es porque no tenga pista ni para el bus, sino que simplemente es el aprovechar el tiempo, el hacer ejercicio, el conocer el mundo, pues. Y cuando he tenido la oportunidad también de ir a otros países, el caminar, conocer también otras ciudades, otras dinámicas y darse cuenta que el ser humano es el ser humano en cualquier ciudad. Interesante. También se puede ver en tus obras, fíjate que siempre sales caminando, siempre es como una persecución tuya de la cámara hacia ti. Y realmente es eso, fíjate, que El Salvador se conoce, o San Salvador se conoce de una mejor manera a través de ir despacio, a través de sus espacios, por así decirlo. Pero muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a ir entrando un poco en materia. Me gustaría consultarte porque pues espero entendas que yo sobre temas de audiovisuales soy un neófito, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu rol dentro de las producciones? ¿Siempre sos productor o sos director o qué sos? Pues empecé como editor de mis video remixes que hacía de videos musicales, pero luego ya en sí, en la producción audiovisual propia,
siempre como que llegó a mí el rol de dirección, porque era como el tener la certeza de qué es lo que se tenía que hacer, y yo le decía a las personas que trabajaban conmigo que qué es lo que tenían que grabar en ese momento o cómo tenían que actuar. Y yo, claro, que no tenía una formación actoral, no tenía una formación fotográfica o de dirección de fotografía, pero el instinto propio es el que me hacía poder explicar qué es lo que yo quería en ese momento. Así que la dirección ha sido como ese rol principal del que no me he podido alejar. Incluso en la universidad, para algunas tareas o actividades de televisión o cosas que había que hacer, no había otra, me tocaba ser como el director de estos programas, también siendo porque tenía quizás un poco más de experiencia en el área de edición y de video. Sí, ya tenía 20 años y empecé a editar a los 12, entonces sí, creo que la misma experiencia de años me hacía saber un poquito más, así que eso, Ya traías escuela. Ok. la dirección. Dirección, perfecto. Bueno, entonces comenzamos aquí, lo grueso del capítulo, que es hacer o no hacer cine. Guanaco, primero que nada, esto de Apolo 5 ya lo has dicho varias veces, pero ¿de dónde viene el nombre Apolo 5? Sé que son 5 personas las que comenzaron esto. Sí, de hecho, sí, obviamente las tengo que mencionar. Jairo, José, Edwin Brizuela y Elvis. Ellos 4 y conmigo 5. Fue como, no sé, ese momento en el que encontrás la gente con la que sentís que vas a levantar un proyecto y que no se vaya romántico y todo, pero se hace familia, pues. No, no, de hecho es Entonces, algo bien común, fíjate, sí, porque por ejemplo hoy con mis amigos cada vez que salimos a tomar sí, cabal. y de pronto alguien dice, y estamos en una conversación medio interesante, y yo, puta más, hagamos un podcast. Sí, no, cabal, cabal. Pero bien curioso porque en 2013, cuando fui a primer año de bachillerato, hice un proyecto que tenía que ver con streaming y todo eso. Y el año siguiente, justo el primer día de clases, no pude llegar, entonces me fui con mi papá a la escuela de él. Y en la biblioteca me encontré un libro que se llama Cómo acercarse al cine, de Leonardo García Tsao, mexicano. Y lo empecé a leer, y entre las 8 de la mañana y 11 de la mañana encontré como mi primer libro de cine y empecé a escribir en una servilleta que me encontré por ahí: este año quiero hacer cortometrajes. Para este proyecto necesito a tal persona, tal persona, tal persona. Escribí el nombre de estos compañeros que dije anteriormente y otros 3 compañeros más. Pero al llegar a la escuela, porque llegué en la tarde, les comenté: este año tenemos que hacer cortometrajes, y los empecé a reclutar en ese momento. Vaya, démosle, chivo, hagámoslo. Y esa misma semana, que fue en el diplomado de comunicaciones, le dijimos al docente: mire, no es el momento ahorita quizás de hablar del proyecto de Expo, pero queremos hacer cortometrajes y queremos hacer equipo, así que no nos vaya a poner con nadie más porque nosotros ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Y él nos vio desde el primer día bien claros, y bueno, de ahí desde enero, febrero hasta octubre de 2014, aprender a hacer cine y asesorarnos con cineastas salvadoreños. Y eso fue una experiencia, creo que bien chiva, porque fue la primera escuela de cine, digamos, y todo fue por el querer hacer cine. Eso nos llevó a aprender. Qué loco que tú hayas comenzado porque un día no fuiste a la escuela y estabas en una biblioteca de otra escuela y Sí. encontraste un libro ahí que dio como inicio a todo. Si lo ves en retrospectiva sin haber estado en ese momento y haberte encontrado ese libro, tal vez te hubieras tardado hasta mucho tiempo después para poder identificar como que la producción audiovisual algo que quisieras hacer en la vida. Yo creo que sí, me hubiera tardado un poco más, y creo que no hubiese sido con ese mismo entusiasmo con el que llegó ese primer día. Porque yo sí soy mucho de hacer las cosas en el momento en el que llega esa inspiración divina, esa epifanía. Porque siento que en ese momento, si esa idea llega a vos en ese momento, tenés que expresarla de alguna forma. Porque si no lo haces, bueno, el entusiasmo se acaba, o la motivación, encontrás alguna otra cosa para no hacerla. Y yo procrastino demasiado también, así que fue como: no, ahorita se me ocurrió esto, lo escribo, llego a la escuela y me Y, planeé hacer eso, y vemos y qué fue onda. Dice, ok, cabal. súper bien, súper bien. Bueno, ¿cuál es tu estilo de producción? ¿Cómo lo definirías?
Pues primero así, a grandes rasgos, bueno, y evidentemente por el formato es hacer cortometrajes, pero sí de ficción. Bueno, he hecho un par de documentales, un documental propio, que es el de hacer o no hacer cine, pero sí, mi objetivo principal es hacer ficción y bueno, ya estoy escribiendo también mi primer largometraje, que sí, la verdad es complicado porque hacer un largometraje ya es como que meterse en un huevo aquí en El Salvador, porque, o sea, también hay como una gran competencia a nivel internacional en la que tenés que pensar que lo que vas a hacer ya es algo formal, pues ya tiene que llegar a una plataforma, ya sea de streaming o tiene que llegar a los cines. Y tiene que cumplir ciertos requisitos técnicos que quizás ahora en los cortometrajes no he logrado, por lo mismo de los recursos económicos o de presupuesto que tengo al alcance para poder hacer mis producciones. Ahorita dependo mucho también de el apoyo, de la amistad que tengo con ciertas personas en el rubro y que no sé, yo les agradezco y les voy a agradecer toda la vida de que confíen en mí. Y las primeras personas que confiaron en mí cuando tenía 17 años, que son cineastas con experiencia aquí en el país, y que dijeron, este bicho de 17 años tiene una buena historia, ayudémosle. Entonces, yo siento que llega el punto para este largometraje que a futuro pueda realizar, ya estar como más serio y entrar a un proceso de desarrollo de proyectos, que llegue a financiamiento y poder retribuir y remunerar a todo tipo de personas. Con respecto al género de las cosas que hago, sí digamos que lo que más me gusta a mí es la comedia y siento que también es mucho hacer como esta crítica desde la comedia y también un estilo de comedia como un poquito más, no decir elegante ni snob, pero sí un poco más de comedia visual. Que no sea que alguien se cae y que eso te dé risa, sino que movimientos de cámara o que te digan de que por qué el cortometraje está en portugués y que la respuesta sea un paneo, un movimiento de cámara, me parece a mí como bien interesante. Entonces, he visto un par de películas, creo que el cine británico tiene bastante esta comedia, tipo de comedia británica. De hecho, son famosos por eso también, que he retomado y que me gusta a mí, y porque al tropicalizarlo, digamos, al hacerlo local, da risa. Entonces, me gusta mucho eso. Ok, ok. Bueno, y hablemos un poco acerca de tu proceso creativo. Yo me imagino que vas ahí por la calle caminando y de pronto empezás a imaginarte historias o empezás... Porque fíjate que a mí me gusta de pronto, por ejemplo, ir a un lugar alto, a tomar un café, por ejemplo, y me gusta inventarme historias de la gente. Fíjate, yo disfruto eso, por lo menos digo, ese loco es un espía. Y esa persona que está ahí es su contacto. Y cosas así por el estilo, pues que me Totalmente. mantiene entretenido. Pero ¿cómo es tu proceso creativo? Y también, ¿cómo te preparas para hacer un tu guión? ¿Cómo sos en este proceso de creativo? Fíjate que, bueno, hablando del primer corto que hice cuando estaba en bachillerato, sí fue como un par de ideas que ya tenía, como que habían llegado a mi mente previamente. Porque era, va, chivo, hacer un superhéroe que vaya en la calle y que le tire la basura a la gente que está tirando la basura desde el bus. Ese era mi cortometraje y se lo conté al asesor. Y me dice, chivo, o sea, está bien, pero ¿a dónde va la historia? ¿Qué hay? Y ahí fue como que llegué a esta concepción de, es cierto, estoy solo planteando como una idea de lo que quiero que haga el personaje, es una escena, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es Ok. el conflicto? ¿Cuál va a ser el obstáculo del personaje? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiero lograr con este personaje? Entonces fue en ese primer proceso un trabajo de 6 meses para llegar a darme cuenta que el enemigo, que no era un villano como tal, el enemigo era, la dificultad en este caso, era acabar con la cultura de la contaminación de la ciudad de San Salvador. ¿Y quién tiene esa cultura de contaminación? Los mismos salvadoreños. Entonces, ¿cómo cambió esto? Va, hagamos un chip y se lo ponemos a la gente y la gente mágicamente bota la basura en su lugar. Va, ese fue el primero, que fue como un proceso bien largo. Posteriormente, ya con toda esa experiencia interiorizada de cómo establecer o crear una historia, ya venían como más fácilmente las ideas a mi cabeza. El siguiente corto era una adaptación de un libro, entonces fue como que más fácil adaptarlo. Pero ya luego cuando me enfrenté a escribir algo propio, completo, sí era, va, chivo, este es un principio, un medio y un final. Y
empecé a incluir elementos o historias que me habían pasado a mí a los 12 años. Anécdotas que me contó un amigo que le pasó a su mamá en el cine una vez y lo agregué también a esa historia. Amigos que tengo de la universidad que tenían ciertas cosas de particulares o peculiares en su vida, pongámoslo también. Entonces venía como que este montón de cosas que había visto, escuchado, vivido, llegaba el punto en el que y se armaba la historia en mi cabeza. Era esta epifanía como que ponía una fruta en la licuadora y al tiempo otra fruta y en un momento de epifanía le ponía la tapa y apretaba el botón de la licuadora. Y se empezaba a crear la historia en mi cabeza y ahí sí, no importa dónde esté, me detengo, busco una servilleta y empiezo a escribir. En el teléfono empiezo a escribir en el blog de notas, propuestas, ideas. La última vez creo que fue bien curioso porque soñé una cosa bien loca y me desperté y lo empecé a escribir y me volví a dormir. Y al día siguiente la volví a leer y dije, sí, sí tiene potencial. Porque usualmente también creo de que si escribo algo de lo que acabo de ver, siento que quizás no tiene la fuerza que quiero. En cambio, si lo sueño o lo pienso y al tiempo, a las horas o al día siguiente todavía lo recuerdo, o sea, sí es algo que me ha quedado marcado y que quiero desarrollar. Entonces, sí, mi proceso es como que bien intuitivo, bien espontáneo y no sé, ahorita ya se me ocurrieron varias cosas, ya te voy a pedir un papel para empezar a escribir Sí, cosas. lapiceando, nada más. Pero Sí, ya vamos está a ver. bien. Ok, ok. Y mira, esto sí ya es quizás algo de saber un poco más de vos, porque de pronto la gente tiene una idea sobre esto de producir, pues así producimos, y estuvo, y un artista del cine produce y ya estuvo. Pero la gente a veces se olvida de que debe de existir una motivación, y muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no, posiblemente no haya motivación. Entonces te pregunto, ¿a ti qué te motiva, Rich? Híjole, creí que iba a ser más fácil la respuesta. Pero ahorita, no sé, epifanía, creo que esa es la palabra del podcast. Llegó a mi mente que ya me acordé que en 2014 yo había pasado una ruptura con mi primera novia. Híjole, estoy diciendo en vivo. Bueno, ni modo. No, Eh, no te preocupes, es el entonces, mete el amor. sí, ahí está, justificado totalmente. Fíjate que en ese año yo estaba con esa tristeza, ¿vea? En enero. En febrero fue que leí el libro de cine, pero en enero yo sí estaba como que, bueno, ¿y este año qué hago, vea? Porque nuevo año y estoy solo y ¿qué, vea? Entonces, sí, es cierto, también comencé a interesarme un poquito más en lo audiovisual propio porque ya, bueno, en ese año tenía 17 años, pero desde los 12 años yo ya sabía editar video y ya grababa cositas propias, pero en ese año también decidí empezar un poquito más formal a grabar cosas propias. Entonces, ese sentimiento de tristeza, digamos, o de lo que sea, fue como que tomé esa energía para decir, va, chivo, no voy a estar triste y no quiero pasar todo el tiempo mal, así que lo voy a enfocar esta energía en algo que me motive o que quiero hacer. Entonces, desde 2014, por esto mismo, decidí, bueno, este año me voy a hacer cineasta. Y ya traía esta idea de que quiero hacer cine, quiero hacer cine. Luego vino este libro que te mencioné de cómo acercarse al cine y fue como que esta cosa que desencadenó, vaya, estos son los procesos para hacer cine, estas son las personas que necesito para hacer cine. Y bueno, en adelante fue como esta bola de nieve que se fueron dando las cosas. Y fue increíble como mis compañeros de bachillerato se unieron a esto. Y bien bonito que cada quien lo tomó muy propio también, que bueno, era un trabajo de equipo, pero sí creo que todos éramos muy claros en que en un principio yo propuse la idea, yo quería hacerlo y yo les había dicho que yo quería hacer esto. Y cada quien tuvo su cortometraje y fue bien bonito el saber que ellos compartían mi alegría por el hacer cine también. Así que de ese momento en adelante creo que siempre la emoción que vivo en el momento me influye mucho en qué es lo que quiero hacer. Si estaba enamorado, esa energía como que me motiva, bueno, quiero hacer esto, quiero contar sobre esto. Si estoy deprimido, bueno, quiero hacer esto y empiezo a expresarme, a hacer catarsis, escribiendo cosas y a la semana o a las 2 semanas siguientes a grabarlo, güey. Entonces sí, creo que las emociones que estás viviendo influyen mucho en mí para poder hacer
o escribir una historia o producir un cortometraje. Y de hecho Quentin Tarantino decía eso también en una entrevista que le hacían, de que si vos estás sufriendo algo, si estás alegre por algo, si tenés un nuevo trabajo y estás contento, que se vea esa emoción, esa sensación reflejada en lo que estás haciendo. Entonces, eso no significa de que si estoy deprimido voy a hacer algo triste. También he hecho cosas de comedia en momentos en los que estoy súper feliz o triste. Y también he hecho cosas de drama cuando he estado completamente enamorado o triste. Entonces, esa emoción la utilizo como esa gasolina para contar historias. Qué loco decir que todo comenzó con una ruptura amorosa, Sí. un libro en una biblioteca y te tenemos aquí. Sí, de hecho antes, cuando estaba en esa relación, yo quería ser DJ, o sea, ese era mi sueño de 12 años en adelante, porque como te digo, empecé a editar video, pero para mí eso era ser DJ. De hecho, yo me nombraba BJ, que era video jockey, entonces hacía video remixes y por ahí iba mi vacil. Pero luego ya cuando YouTube y el copyright y que yo subía video remixes de Michael Jackson, y a YouTube. Entonces la plataforma me ponía ahí que el primer strike por copyright. Entonces, bueno, tengo que grabar cosas propias porque YouTube me está bloqueando todo lo que hago y quiero que la gente lo vea también. Entonces por ahí fue como que, bueno, voy a grabar cosas propias y un montón de cosas que se vincularon. Como empezamos a ver aquí en el proyecto Chachalaca, todo es como una especie de alineación de oportunidades y llega y se da. Totalmente. ¿Has tenido bloqueo, viejo? Sí, sí, creo que todo artista pasa por una etapa de bloqueo. De hecho, el año pasado estaba en un taller de escritura de guión de la Escuela de Cine de Cuba y le digo a mi asesor que, bueno, él me preguntó, ¿qué hiciste esa semana? Y yo, creo que estoy en un bloqueo porque no he escrito nada. Qué bueno, me dice, qué buena noticia que estás en un bloqueo. Y yo le digo, ¿por qué? Porque si hay un bloqueo, viene un desbloqueo. Entonces vas a empezar a escribir y vas a hacer toda la película. Porque yo cuando, Ajá. disculpa que haga paréntesis, porque como dijiste que él era cubano y dijiste que qué bueno que tenga un bloqueo, porque Cuba se ha hecho fuerte por el bloqueo. No, él era argentino, es Ah, argentino, ok, pero perdón, adelante. hay docentes internacionales ahí en la Escuela de Cuba. Pero sí, va por esa línea de que en ese momento no hallaba qué escribir, porque también uno cuando está escribiendo como que quiere seguir patrones ya establecidos de cómo contar una historia. Pero él nos daba total libertad para proponer estructuras, para proponer personajes, hilos narrativos. Entonces yo me sentía como que con demasiada libertad y entre tanta libertad no hacía nada. Entonces, con la asesoría llegué al punto en el que, bueno, sí es cierto, él tiene razón. Podría irme por esta línea y empecé a escribir y bueno, avancé bastante. No he terminado ese guión, pero sí ayuda mucho el bloqueo. Porque también siento que el bloqueo es un momento en el que tenés demasiadas ideas y no sabes cómo condensarlo en una idea concreta. Entonces, lo que hice fue, bueno, ya me empapé de demasiadas cosas, descanso y cabal, llega el momento en el que las cosas empiezan a fluir. Ok. Y bueno, considerando que has decidido vivir la vida de la violencia, perdón, la vida del cine y Ajá. de ser cineasta, ¿cuáles son los momentos más difíciles que has encontrado en este camino de cineasta? Pues jugarle al artista creo que es una de las cosas más Jugarle al complicadas. artista. Pero tiene como su retribución también, fíjate, porque tengo, bueno, una amiga específicamente me dijo que, saludos Sonali, si me están escuchando, ahí te lo voy a enviar, si no. Pero ella me dijo una vez de que había hablado con un amigo donde ella trabaja y le dijo de que, o como que me conocían o algo así, y ella le dijo, sí, yo tengo un amigo que es cineasta y que él siguió su sueño de hacer cine. Entonces dije, qué chivo que soy como una referencia de alguien que ha seguido sus sueños en una sociedad en la que es bien difícil seguir tus sueños porque tenés que pagar internet, tenés que pagar tu casa, tenés que pagar agua y todos los servicios básicos. Entonces yo he sido como que no sé, esa persona que se ha salido del estándar. Porque sí, yo en algún momento en bachillerato tuve ciertas oportunidades para trabajar en canales de televisión o ser bueno, yo fui la voz oficial de un canal de televisión que transmite en Estados Unidos. Creo que todavía suena mi voz ahí para la presentación de los programas.
pero no era lo que me motivaba. Entonces yo siempre he sido como que bien honesto en hacer lo que quiero hacer y lo que me gusta. Obviamente no gano dinero por hacer lo que me gusta, pero en ciertas oportunidades sí ha llegado como esta oportunidad de, va, mira, quiero editar este video, ayúdame. Ah, chivo, hagámoslo, vea, lo hago con total facilidad y esto me genera una remuneración económica. También en otros proyectos institucionales que me gustan bastante, que son, digamos, como de ficción. Entonces, siento que he hecho lo que me gusta y me he retribuido. Creo que la vida ha sido bastante buena conmigo. Y la verdad es que no me siento mal, digamos, por no tener quizás el montón de dinero que pudiera tener haciendo otras cosas audiovisuales o de fotografía, porque, no sé, también siento que es parte del privilegio, pues, el no tener como esta necesidad. Pero digamos que respondiendo a tu pregunta directamente, sí, estoy haciendo lo que me gusta y me siento bien. Ok, muy bien. Privilegio, esa palabra me Es que produce fuerte. otra pregunta. Sí. ¿El cine es un privilegio? ¿Hacer cine en El Salvador es un privilegio? Sí, sí, así a grandes rasgos sí es un privilegio, porque bueno, el cine es el arte que engloba otras disciplinas artísticas, la arquitectura, el teatro, la música. Hay tantas cosas que hay que pagarle a la gente que está trabajando en tu producción. No es como un pintor que tiene su lienzo y está él solamente frente al lienzo trabajando y ya. No, el cineasta se busca a alguien que haga la pintura, se busca a alguien que actúe, se busca a alguien que grabe, se busca a alguien que ponga la música. Entonces, yo le tengo que pagar a todas estas personas. Y en mi caso, como te digo, el privilegio que he tenido es que ha habido un montón de gente que ha confiado en mí y que se ha como que puesto a mis órdenes, digamos, o han colaborado conmigo para hacer un proyecto en conjunto y no cobrarme, porque si yo te... y haciendo la cuenta de los cortos que he hecho y de los días de producción que he pasado, creo que, no sé, me compro una casa en alguna colonia privilegiada de aquí del país, porque sí, es increíble cómo la gente ha creído en mi visión y yo todavía no me lo explico, quizás de aquí a unos 20 años, cuando encuentre a alguien de 20 años y diga, sí creo en este joven, vea. Quizás me logre visualizar a mí mismo y diga, Por fin quizás lo así fui entiendo, yo. Ajá, ajá. ahora entiendo ese ímpetu, esa necesidad, esa gana de querer hacer cine. Pero en ese caso sí siento que es un privilegio porque me han ayudado increíblemente mucha gente y sí, si hablamos ya del otro lado del hacer cine, creo que la gente que puede hacer cine aquí en el país sin necesidad de ir a un desarrollo de proyecto y ganar financiamiento, creo que también es el tener como los recursos para poder hacer cine y creo que está bien pues, o sea, en una industria de cine, que bueno, en El Salvador no la tenemos, pero que en el mundo, en la industria del cine, hay gente que hace cine porque ellos quieren contar una historia y tienen los recursos para hacerlo y está bien. Hay quienes siguen otros procesos y creo que todo está bien, pues en una industria todo es muy variado. Pero en mi caso, si hablamos de privilegio, creo que he tenido el privilegio de, primero, de la gente que ha confiado en mí y segundo, y creo que mucho más importante, el privilegio de tener padres que han confiado en que lo que hago no es un hobby, sino que en algún momento quizás creyeron, este bicho va a trabajar de esto, de editar, o va a trabajar en editando noticias o editando cualquier cosa. Y ahí estoy. Entonces, el privilegio de mis padres, de que hayan tenido como esta visión de apoyarme, de irme a traer a las 9 de la noche a mis asesorías de cine, de ir los fines de semana conmigo a grabar, de llevar comida para todos los actores y pagar ellos, de hecho, ciertas cosas. Creo que eso fue un gran privilegio. Y bueno, parte de la evolución es decir, bueno, ya no quiero que me paguen las cosas, es solo el primer corto y de ahí ya no, ya yo quiero afrontar mi responsabilidad y pagar lo mío. Entonces, ahí ha ido también. Ok, qué interesante, fíjate, la importancia de tener gente que crea en vos y Totalmente, sí. también, pues, o sea, el apoyo de los padres, porque fíjate que yo sí me he encontrado en varias oportunidades, una visión así como de, no, 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 hasta aquí te voy a pagar y punto, y nada más, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y de pronto he conocido gente que de plano tenía visiones bien interesantes, tenía potencial, pero por esa, tal vez esa misma visión cuadrada que algunas personas tienen, ¿verdad?
y ahí mismo, digamos que limitan a las personas. No, y fíjate que también, Ujú. hablando de eso, del privilegio también, hace 3 años falleció mi abuelo, en el 2020, en septiembre, y yo me ponía a pensar realmente qué hizo mi abuelo que aportara a la sociedad. Él era albañil, muy bueno, pero me ponía a pensar, él trabajó toda su vida desde los 20 o quizás antes, pasó 55 años trabajando de lo mismo porque quería que mi papá, que sus hijos, fueran profesionales. Y digo yo, vaya, si no hubiese sido porque él trabajó toda su vida y dio su vida para formar a sus hijos, a mi papá no hubiese logrado lo que logró saliendo de la universidad. Si no hubiese sido porque mi papá salía de la universidad, yo no hubiese terminado la universidad y no hubiese tenido este privilegio, regresamos a eso, de que mi papá tuviese la oportunidad de poder costearme mi vida universitaria y yo el dinero que ganaba en producciones que hacía, invertirlo en mi cine. Entonces veo como esta cadena de ascendencia y digo, puya, mi abuelo sí hizo una gran cosa, porque sin mi abuelo y mis otros familiares, pues mi abuelo es como este ejemplo claro, concreto, pero si mi familia no hubiese trabajado en algo que yo considero monótono o, o mal pagado o demasiado matado, yo no estaría haciendo lo que hago con este privilegio. Y claro, tampoco quiero decir de que tengo todo el recurso económico para vivir mi vida como un Nínive, que ni estudio ni trabajo, sino que he aprovechado ciertos proyectos que me han remunerado para invertir yo en mi cine y ahí voy. Es aprovechar el recurso, quizás en mi caso no tanto privilegio económico, sino el privilegio de creer en mí, de confianza, aprovechar ese privilegio utilizarlo para el bien, pues para desarrollarme como cineasta y bueno, aportarle un poquito al país. Ok, súper bien. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Cuando te das cuenta de que también lo que estás viviendo no es algo común y quieres retribuir, la verdad es que es quizá una de las mejores visiones que uno puede tener sobre lo Sí. que puede lograr como un artista, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarte algo, ya que estamos hablando de cosas filosóficas aquí, bien acá. Decime, aparte de lo comercial, ¿las películas tienen algún poder? ¿Las películas pueden cambiar la sociedad? ¿Crees que se logra algo con las películas? Fíjate que yo creo que sí, pero logran algo social cuando la película, obviamente toca un tema social, pero cuando ha llegado a las masas, y obviamente no llega a las masas de una forma intelectual o una película muy seria. Y yo siento que por eso he decidido que la comedia sea como que mi bandera, mi fuerte, porque siento que, bueno, entretener a la gente y que se ría y después piense, ah, es cierto, hay demasiado tráfico en San Salvador. O que yuca que está pasando eso en estas comunidades. Pero también gozando la cotidianidad. Siento que es una forma de acercar a la gente, que genere empatía al público. Porque también siento que mucha producción, no solo salvadoreña, sino a nivel mundial, mucha producción que sigue una bandera de lucha o de algún tipo de causa, estas películas solo llegan a la gente que ya sigue la causa. Hay mucho cine que tiene que ver con alguna causa, digamos. No sé, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero hay gente que realmente, bueno, el cine que tiene que ver con las 4 causales del aborto. Este cine a mí me parece súper interesante y súper fuerte también para las sociedades, para que la gente conozca que hay personas que han sufrido un aborto espontáneo y que no ha sido decisión de ellas abortar, sino que son cosas que pasan, pues, y que no merecen cárcel estas mujeres. Y estas historias llegan a personas que, digamos, no están a favor de esto, pero logran empatizar con personajes que ellos no, con quienes ellos no han tenido quizás una cercanía o no pueden comprender cómo es la situación. Y quizás ahí cambian ciertas cosas, pero hay otro cine quizás que es demasiado, digamos, no logra empatizar con el público objetivo y solamente lo ve la gente que ya está en la causa. Entonces siento que en ese caso no genera mucho porque quienes ven las películas ya saben, ah sí, es cierto, este personaje tiene toda la razón. Pero creo que la idea, el objetivo de estas películas es cambiar la mentalidad a personas que están en contra. Claro que el cine tiene una función totalmente social y bueno, lo vemos desde las películas rusas de allá por los años 1920
Ajá, el hombre de la cámara. Totalmente. El acorazado Potemkin, todas estas películas que hablaban de un cine, bueno, son un cine que muy social y muy crudo también, que están hablando de la realidad y que personas de otros países empatizan con esa sociedad y pueden llegar a hacer símil con lo que pasa en sus países. Entonces, eso me parece súper fuerte y bastante que hace mucha empatía. Interesante, la verdad, fíjate, porque algo de lo que hablábamos al principio de este capítulo, antes de comenzar a grabar, es que para poder, digamos que hacer cine de los temas que uno desea hacer cine, tiene que conocerlos, tiene que vivirlos, ¿no? Y dentro de esta misma situación hay que... Esto no se puede simular. Y de pronto te No. encontrás con, digamos, esta frase que me gusta, Deus ex machina, dentro de una producción Sí. que vos decís, esto no tiene ningún sentido. Recursos rebuscados. Ajá. Sí. Entonces, Y no, y bien interesante porque hay también esos recursos rebuscados que se vuelven íconos en el cine y que, o sea, no está mal, pues también son parte del formato, de algunas estructuras. Pero con lo que decíamos anteriormente, yo siento que es muy importante, y bueno, al menos yo sí lo hago, que al menos todo lo que cuento está basado en experiencias propias o experiencias que he investigado. Bueno, yo estudié periodismo y creo que eso es como un gran insumo para poder investigar temas que aunque no he vivido, poder experimentarlos y decir, ok, si alguien de este rubro que estoy hablando, un vendedor del centro de San Salvador, ve este corto, va a decir, ah, es cierto, así pasa. Entonces también pienso mucho en la persona en la que estoy representando, porque eso me parece muy importante, que las cosas sean verosímiles y que la gente se y que identifique. la gente se Ujú. identifique. Muy bien. Qué interesante, la verdad. Al final de cuentas es eso. O sea, el cine, al igual que el teatro, como lo hablábamos en unos capítulos anteriormente, nos permite conectarnos con un actor. El cine ya digamos que es bien, es muy diferente porque en el cine ya es un personaje que lo estás viendo a través de una pantalla. En el teatro ves una persona y la sentís aquí presente. Sí, Y eso como que es más fácil vincularse. Pero en el cine es una, como un conjunto de cosas lo que te permite, un sí, conjunto de conceptos lo que te permite simpatizar con el personaje. sí, y el hecho de que la música también es un elemento muy importante, la fotografía también, creo que eso le da como este aporte, digamos, un poquito más cercano a la gente, porque en el teatro sí estás viendo una persona, pero la ves de cuerpo completo, y en el cine puedes poner un primerísimo primer plano y ver los ojos cristalinos a una persona que quiere llorar porque perdió su empleo, entonces eso es un golpe directo en tu psiquis y decís, que yuca, yo ya pasé eso, yo entiendo qué es eso. Sí, totalmente. Bueno, ahora que estamos siempre hablando de las películas, de hacer películas independientes en este ambiente salvadoreño, Sí. ¿cuál identificás que son los problemas principales para la producción de cine? Yo creo que lo principal ha sido la falta de una ley de cine. Y quizás más allá de una ley de cine, porque bueno, antes, hace unos años tampoco había ley de cine, pero habían más programas a nivel gubernamental que apoyaban iniciativas de cine. Estaba los premios Pixels del Ministerio de Economía, que financiaban producciones de ficción, documental y otros rubros como videojuegos. Pero siento que eso, ese estímulo hace falta en el país. Ahorita solamente tenemos el apoyo de Ibermedia, que es una iniciativa iberoamericana, pero creo que es necesario totalmente un estímulo a nivel nacional. Otra cosa que creo que influye mucho en el quehacer del cine es el querer hacer tu obra maestra a la primera, porque estamos en un mundo tan globalizado que hay gente que ve películas de países, entre comillas, de primer mundo y ve a bichos de 17 años haciendo su primer largometraje y una obra maestra y va a Cannes y va a festivales de cine importantes y un cineasta de acá que tenga 25 26 30 años, diga, un bicho de 17 años hizo una gran obra, yo no puedo hacer menos que eso. Entonces ahí hay como que un montón de obstáculos mentales que te impiden hacer una película, un corto que esté feo, pues creo que es parte de tu desarrollo como cineasta. Yo creo que ese bicho de 17 años en Francia o Inglaterra que hizo esa película fue una escuela de cine, tenía los recursos de la escuela para poder hacer esta película, un gran equipo como de 40 50 personas,
Pero en El Salvador creo que tenemos que ser bien conscientes de nuestra realidad y no comparar nuestro proceso a un proceso internacional. Hay que adaptar nuestro proceso a un nivel nacional. Y claro, no significa que vamos a tener 50 personas trabajando en la película. Quizás podemos tener 15 personas, 10 personas. Yo he estado en cortos, quizás no cortos de ficción míos, pero sí en producciones en las que he trabajado, en las que he estado con 3 personas: el cámara, el de sonido, el asistente que está ahí para ver qué es lo que puede hacer, y yo. Y siento que el resultado ha sido bastante bueno. No me jacto de que es lo mejor, pero sí ha sido como bastante respetable. Pero también tiene que ver con la experiencia de la persona. El hecho de que hice mi primer corto y que ahora lo veo y digo, puya, qué regadas hicimos. Y después ver el segundo corto en el que puse muy pretencioso y quise demostrarle a los grandes cineastas de acá que yo podía hacer algo intelectual y filosófico. Eso me ayudó un montón porque no me gusta ese corto. Son de las cosas que te mantienen humilde. Son de las cosas que me mantienen humilde, pero que al final de todo Okay. lo veo y digo, puya, sí, la verdad es que si no hubiese hecho eso, no estaría donde estoy, no estaría haciendo lo que hago con la mentalidad con la que la hago ahora. Porque este corto, del zoológico, otro zoo, siento que era un proyecto demasiado grande para mi experiencia en ese entonces, tenía 19 años, y es un corto bastante fuerte, una historia muy surreal, quizás, muy del realismo mágico, y sí, creo que quise pretender ciertas cosas porque estaba en ese entonces de viendo mucho cine internacional, entonces me quise comparar esas películas y no seguí mi instinto, pues. Okay. No, pero muy buen corto, la verdad, sí, sí. Ah, Aunque vos gracias. digas que te pusiste un poco mamoncito, pero la verdad que estaba súper bien. Fue muy bueno, muy Sí. interesante. No, de hecho, gracias al escritor, a Rodrigo Rey Rosa, escritor guatemalteco, un increíble escritor, que yo le escribí y me dio los derechos para poder adaptarlo. También al cineasta Guillermo Escalón, que es director de... Bien curiosa la historia de él. Es director de fotografía, radicado en Guatemala, pero era el que hacía los documentales de la guerrilla aquí en los 80s. Entonces, Ok. bien interesante porque regresó a El Salvador después de un montón de años. Fui a ese taller, nos propuso el cuento y dije, bueno, hagámoslo. Y seguí, hice el corto, le escribí a Rodrigo Rey Rosa, le compartí el resultado final y sentí bonito eso de que él me dijo, tu corto me gusta mucho más que otra adaptación que se hizo de un libro mío en un largo en Argentina o en Sudamérica, en Uruguay, no recuerdo qué país era. Pero dije, vaya, sí seguí respeté al autor, digamos. Y que al autor le guste lo que vos has hecho, creo que es una cosa increíble. Ok, no, y muy bueno, fíjate, ese corto estuvo excelente, o sea, si vos te pones a verlo, empezás a sentir la ansiedad del papá buscando a la niña Ah, sí. y empezás a ver cómo es la actitud de las personas que están ahí Ujú. frente a tu ansiedad, frente a Sí. la situación que estás viviendo. Y es una locura realmente, es súper Sí, interesante. a eso iba con lo que te digo de que hay cosas que sí quiero vivirlas, pues. Porque, o sea, yo no soy papá, pero hice la historia. Bueno, el corto es del papá que busca a una niña que se le pierde en el zoológico. Entonces, no sabía de qué forma empatizar, pero bueno, la niña es mi hermanita. Entonces dije yo, ¿qué hago yo si se me pierde esta niña? ¿Cómo actuaría? Porque una vez se me perdió en el súper. Entonces, de cierta forma, empatizar como con lo macro de la historia, que es la pérdida de un ser querido, es como, va, que ya sé que se siente eso y cómo ponerlo en práctica o ponerlo de ejemplo en una producción. Ok, ok. Bueno, ¿sabes? Lo que te voy a preguntar a continuación es, digamos que algo bien relacionado. Y es que de pronto vemos que aquí en El Salvador el propio cine salvadoreño no se consume por otros salvadoreños. Y esto está bien relacionado también con otras áreas del arte salvadoreño. Por ejemplo, hablábamos en Noche de Cantautores, hace unos capítulos atrás, de que, carajo, hay salvadoreños que ven el arte salvadoreño como artesanía Sí. y lo Ujú. consumen así como hey, miren qué chivo, estoy consumiendo esto y estoy apoyando y de pronto cambian totalmente y se van por otro lado, o sea, y no vuelven más. Así como por ejemplo la gente que va a los pueblos y compra de pronto un licor artesanal hecho, Sí. no voy a decir marcas, pero son muy No, buenos, claro, claro. y entonces dice, hey, mira, lo que compré, ya viste, es una exquisitez, Sí. es una artesanía salvadoreña.
pero no lo consumen como algo de lo que yo consumiría esto a diario. Sí, es una cuestión más de, bueno, regresando a la palabra, de privilegio, de tener la oportunidad de llegar a ese lugar y verlo, o de conocer a la persona que me invitó a ver esta película, o que, no sé, un amigo va a participar en una obra de teatro, vamos a verla. Y es mi primera vez que voy al teatro, qué chivo, vea. Entonces, o mi amigo que es músico, escuchamos el disco de él. Ay, música salvadoreña, qué interesante. Entonces siento que en el caso del cine, o mi ejemplo particular, ha sido una cuestión más de amistad, digamos, porque creo que solamente uno de los cortos que he hecho ha logrado como esta viralidad de promoverse en redes sociales y que la gente comente y debata y todo eso, que es el corto Café Salvador, que es bien curioso porque cuando la gente lo empezó a ver o comentaba en Facebook, la gente decía, pero es que está en portugués, eso es de Brasil. Eso no es El Salvador porque no. Y luego venía alguien y comentaba, no, pero es que eso es la UES, ese es el polideportivo de la UES, así que sí es salvadoreño. Y entonces era como que la misma gente veía un producto salvadoreño como algo no salvadoreño porque no cumplía los estándares que ellos consideran que es lo que es La una producción película, salvadoreña. una Sí. producción salvadoreña. Entonces, otra cosa que sí siento es quizás el que si nosotros hacemos cine, o al menos yo eso pienso, si yo hago cine, yo no estoy esperando que la gente quiera verlo. Y creo que cualquier artista debería pensar eso, pues, que la gente no está esperando lo que vos como artista generes, porque la gente está viviendo una vida y está sobre todo consumiendo productos internacionales, ya está acostumbrado a escuchar música en inglés o música de cierto género. Entonces, escuchar algo salvadoreño es como que un poquito extraño, pero creo que sí en general, sí hay mucha buena producción de cualquier tipo en El Salvador, de cualquier arte. La cosa es que quizás no tenemos el elemento de distribución necesario como para poder llegar a los públicos masivos. TikTok, de hecho, es una herramienta increíble para eso. Ahí está Carol Hills tirando, digamos que información muy importante, Sí, muy interesante respecto a los cantautores salvadoreños, frente a los artistas salvadoreños, y la verdad es que se va viralizando poco a poco, sí. fíjate. Yo hace poco no era muy creyente, digamos, del TikTok, pero hace poco comencé a subir ciertos fragmentos de algunos cortos que he hecho. Y lo que me gusta de esa plataforma es que llegas a gente que ni siquiera te hubiese imaginado que ibas a llegar, como al público general, al público que no te conoce, y creo que a ese público es al que hay que llegar, porque usualmente como artistas, si vamos a hacer una presentación de cualquier tipo en algún espacio, invitamos a nuestros conocidos. Y llega la gente, como decía anteriormente, con lo del cine de las causas, llega la gente que ya está concientizada de que hay que ir a ver lo que está haciendo mi amigo en su rama artística. Pero, ¿qué pasa con este público que no tiene amigos artistas y que quiere ver cosas nacionales? Igual, es bastante caro poder generar una difusión en televisión nacional o en prensa, Sí, es radio. complicado, pero mira, ahí está Proyecto Y Chachalaca en Spotify, eso. donde se enteran de todo lo que hay. Sí, cabal, no, y haciendo mi promo ahorita, esta semana lancé el corto Por eso odio a los monos, que es una catarsis que hice mientras terminaba otro corto pendiente. Y ahí está, tiene que ver con los stickers de monos de WhatsApp, tiene que ver con... No sé si te ha pasado que quieres enviar un audio y estás hablando y llevas como 2 minutos y de ahí la regás y decís puya, y lo borrás y Todo, regresas. todo el tiempo. Eso, cabal. Entonces, sobre eso va ese corto. Ok. Así que ahí lo miran. Ok, súper bien, súper bien. Me gusta que hagas publicidad aquí, fíjate. Pues sí. Muy bien, la verdad es que sí, fíjate, al final es eso, que no hay como un interés en estos medios de difusión masiva en la que vos podás enterarte. O sabes que también es que es bien difícil, porque va en el día al día, vos te pones tus audífonos, escuchas tu música, vas en tu pila, vas en tus problemas, en tus cosas, y tal vez nosotros en nuestra cultura no estamos tan acostumbrados a decir, hey, mira, hay teatro, voy a ir tal día. Y el teatro es una cosa maravillosa, el cine es una cosa hermosa. O sea, vas al cine porque de pronto viste anuncios en Facebook de que viene una película de superhéroes o Sí. viene una película tal cosa. Pero las películas salvadoreñas es difícil eso, es difícil.
Bueno, ahora que lo pienso, también creo que el hecho de que lo que se hace en El Salvador también es como que un poco festivalero, digamos. O sea, y a mí me ha pasado siempre que hago un corto y lo que hago es subirlo a mi plataforma para inscribir a festivales de cine. Lo mando a festivales de cine, llega a un festival de cine internacional y se presenta. Pero dentro de los requisitos a veces es que no esté público en YouTube ni en alguna Ningún otra otro lado. plataforma, porque si no pierde como esta exclusividad para participar en un festival. Entonces pasan 2 años y la gente cuando quiere ver el corto no está disponible. Y a la gente como que le da también un poco de... A nosotros los cineastas nos da como cosa subir una producción en la que gastamos tiempo, dinero y un montón de energía, subirla a YouTube y que la gente la vea y diga, ah, vaya, ya no me gusta, o sí me gusta y ya. Entonces como que tenemos esa ambición un poquito más de representar al país en festivales de cine, o hacer alguna exhibición en algún centro cultural del país y que la gente la vaya a ver, hacer conversatorio y todo eso, que a mí me ha pasado también. Pero por eso este corto, el de Por eso odio a los monos, sí lo subí así como que vean lo que la gente lo vea porque es un producto que he hecho para el público, no es un producto que he hecho para participar en festivales de cine y ganarme premio ni nada. Es un corto para la gente. Es algo muy honesto que quise hacer porque también esa es otra cosa que pasa. Sos cineasta, sí, sos cineasta, pero ¿qué has hecho? Ha hecho tantas películas. ¿Dónde las puedo ver? Ah, es que fíjate que ahorita no, porque los tengo en festivales y no se pueden ver. Y digo, vaya, yo chivo, yo soy cineasta, pero también quiero tener cosas que la gente tenga el acceso a verlas. Que el público general lo pueda ver y poner en YouTube Ángel Ricardo Rich cortos o cine salvadoreño cortos. Y salga ese corto y, ay, qué chivo lo que se está haciendo en El Salvador. Ok, ok. La verdad es que como tener un canal aquí de producción constante podría ser, ¿verdad? Porque al Sí, final, fíjate que en esto del podcast es como de tener constancia, sí. de ir buscando cada semana algo que pudiera ser de interés para quienes nos están escuchando, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí pudiera tal vez un canal, pero yo entiendo que el audiovisual es complicado, la producción es muy complicada. Aquí ya viste cuál es el pequeño set que tenemos. Sí, sí, no, pero Funciona igual. más que todo por magia que por otra cosa. Sí, no, igual, una de los lemas que tengo, que un amigo me lo dijo, Rodrigo Protán, soluciones no problemas. La cosa es solucionar, aunque, ya no tengo para grabar este corto, no tengo para esto, pero ¿qué tenés? Tenés un celular, tenés el micrófono de los audífonos para grabar el audio. Solucionemos. O sea, hay problemas, pero solucionemos. Ok, súper bien. Ese es el lema de Chachalaca, porque yo Ahí te digo, está. algunos capítulos han tenido tan mal audio, pero ahí tratamos de hacer lo mejor posible. Pues sí, Ok, toca. Rich, te propongo un juego ahorita. Yo recuerdo que esto se llamaba algo así como el... Ahí va el pan. Ahí va el pan. ¿Cómo se llama? El juego del Barón Munchausen. Que Ajá. se trata de como contar una historia. Entonces, tú cuentas una parte, yo cuento otra parte. ¿Te parece? Démosle, veamos qué sale. Ok, entonces la regla es sencilla. Es una narración que vamos a ir construyendo tú y yo, Ujú. pero voy a poner, digamos que algunas reglas. Es de Va. noche, es de noche. Al Ok, contexto, noche, ajá. es en una casa, Casa. cerrada, no se puede salir, no funciona el teléfono también. Ajá. Ok, quiero ver cómo es tu don para poder escribir esto, ¿te parece? Va, a ver si surge la epifanía ahorita. Ok, muy bien. Entonces, él se despertó. Su cuarto estaba totalmente oscuro. De pronto, se levantó de su cama y escuchó un ruido en la cocina. Se levantó a ver qué sucedía. Te toca. Llegó a la cocina y empezó a ver que no había nadie, pero de pronto escuchó un ruido que cruzaba las paredes y llegaba al techo y sonaba como que si un cuero estuviese rozando desde la parte de afuera. Entonces se preguntó si estaba alucinando, si estaba soñando lo que estaba escuchando. Rápidamente buscó un vaso de agua para poder ver si con eso se aliviaba un poco la ansiedad que tenía. Pero el ruido no se detenía y entonces decidió regresar a su habitación. Te toca. Llegó a la habitación y trató de arroparse como que si esa sábana lo hubiese curado o cubierto de cualquier peligro que llegara, pero nada pasaba. Se preguntó si estaba durmiendo o si de verdad estaba despierto. Y encerrado debajo de la sábana, con esa sensación de estar totalmente protegido, se escuchó que se cerró la puerta
y se escuchó como se rozaba de nuevo este cuero a través de los muros del cuarto y se acercaba lentamente. ¿Qué toca? Aunque no era creyente, comenzó a rezar el Padre Nuestro y cada vez que rezaba o con cada frase que decía, su cuerpo se empezaba a dormir y solamente sentía su cara despierta. Y entonces sintió que alguien se sentó en la cama. Sintió que una mano iba recorriendo la sábana hasta su rostro. Te toca. Seguía rezando y la repetía, pero la mano todavía recorría su cuerpo. Intentó moverse y en ese momento ya no se pudo mover. Y entonces le dijo, tranquilo, soy yo tu tío Chalateco. Rural. Rural. Vuela. Okay. O sea, se convirtió en comedia la cosa al final. Qué miedo al final. No, al final te cuentas sí es un poco de terror. Si no, fíjate. fui a Yuca. Ajá, pero... El tío Chalateco al que le gustaba hacer cosas de cuero era. Ok. Bueno, qué interesante, la verdad, fíjate. No, o sea, y bien interesante también ver cómo funciona el plot point o el plot twist, como muchos lo reconocen. El que estás contando una historia, mantienes una atmósfera y de pronto te salís de esto para contar otra cosa completamente diferente. Y total, ahí en ese punto, pum, alivia la ansiedad de la historia. Una locura, ¿verdad? Bien chivo. Ok. Bueno, Rich, ya estamos en el final de este capítulo. Me gustaría preguntarte cuáles son tus próximos proyectos. ¿Puedes así aventar algo y decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo ahorita? Pues fíjate que ahorita la verdad es que estoy bastante agradecido, bendecido por lo que estoy haciendo. Estoy como editor en algunos proyectos audiovisuales aquí en el país, en Guatemala. Que he trabajado con las personas que hice bilocación, me han recomendado para editar otros proyectos. Entonces eso me mantiene como activo, digamos. Activo involuntariamente porque no son proyectos míos, pero estoy viendo otros procesos, viendo otras producciones, otros temas. Estoy también como instructor docente del área de audiovisuales. Así que también eso me mantiene doblemente activo porque estoy reaprendiendo otra vez todo lo del quehacer audiovisual, toda la historia del cine y todo eso. Y a nivel personal, con respecto a proyecto propio, pues este último corto que estrené, con el que me siento muy contento, y el previo a este, que todavía estoy esperando respuesta de festivales, que es un corto que no le he hecho mucho ruido porque quiero que llegue el momento específico para presentarlo y que la gente lo vea. Ese sí dura 23 minutos, ya es quizás el más largo que he hecho, y con una gran cantidad de locaciones y de producción. Eso creo que lo que tengo pendiente de mostrar es como mi proyecto futuro ahorita. Y bueno, seguir escribiendo cosas, como te mencionaba anteriormente, el escribir cine también te va generando como esta disciplina de, bueno, ya escribí el principio, pero quiero agregar estos elementos para que la historia sea mucho mejor. También el ir a talleres de cine como que me ha ayudado a centrarme en lo que tengo que hacer y seguir como un debido proceso, digamos, de cómo escribir y esta disciplina de cada tantos días tengo que escribir algo y avanzar y esto. Así que lo que se viene tiene que ser el largometraje, seguramente. Ok, vamos a ver qué tal. Ojalá, como en alguna entrevista te dijeron, podamos tenerlo aquí de exclusiva. Ok, Sí. ¿sabes? Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es, ¿qué sentís al ver tus primeros videos? De hecho, hace una semana, creo, el domingo, puse la compu, la conecté en la tele, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y empecé a ver desde lo que había hecho en 2009, que eran videos jugando con mi hermanita, que tenía un año en ese entonces. Luego vi un video que hice cuando estaba en sexto grado con un amigo, que es como un tipo de video musical. Y luego otros donde, que yo hacía con otro amigo ya en 2010, 2011. Hacíamos imitación de la música de Chaka y Dres. Entonces grabábamos nuestros videos musicales también con las canciones de ellos. Y sí, o sea, ahí aprendí un montón de edición, de estilo, de videoclip. Y ahí, de hecho, esos fueron los primeros videos que hice con material propio. O sea, que yo grababa lo que editaba. Lo anterior era videos musicales, como te decía, de
de un DVD de Michael Jackson y editaba los videos y así. Pero eso fue como mi primera experiencia ya de material propio. Y luego ya Super Rich, Otro So, Café Salvador, Adiós, Bilocación, los demás cortos, que yo los veo y realmente me siento orgulloso de eso. Creo que no me juzgo porque digo, eso es lo que hacía el Rich de 17 años, eso es lo que hizo el Rich a sus 19 años y creo que ha sido un proceso bien bonito porque en cada momento he analizado que lo que hago es lo que me representa en ese momento. Por eso es que a veces me siento un poquito mal cuando hago un corto y lo lanzo 1 o 2 años después, porque siento que ya no representa lo que quiero contar en ese momento. Por eso para mí Café Salvador es como una obra bien honesta porque junto a este amigo Gerson González, que lo editamos, y, bueno, lo grabamos, lo editamos en una semana, todo fue en una semana, y lo inscribimos a un festival de cine y quedamos. Entonces fue como una utopía el hacer algo para quedar en algo y quedar. Y bueno, de ahí empezó un montón, una nueva etapa de más disciplina, de hacer cosas mejor hechas, con cierto criterio y ya no hacer solo cosas porque me gusta, porque quiero hacer un corto sobre esto, sino que pensar bien qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Ok, ok. Al final de eso se trata, ¿verdad? Irse construyendo poco a poco, ir mejorando la idea que uno tiene sobre ciertos temas y la visión, porque al final es eso. Un cineasta, un artista, un poeta, un músico, lo que trata de hacer es tomar su visión y plasmarla en un producto, en un elemento artístico que quien lo consuma lo interprete bajo sus propias situaciones emocionales, ¿no? Sí, Ok, de hecho, adelante, sí. adelante. No, es eso, básicamente que lo que me ha hecho sentir bastante bien de lo que he producido es que el objetivo que he tenido para hacer esa producción llega al público tal cual quiero que llegue. Y en ese sentido soy como un poquito crítico porque creo que quizás no me sentiría igual si hago algo que quiero que evoque algún sentimiento específico y la gente piense lo contrario. Y claro que el arte es muy subjetivo y la gente tiene todo el derecho de pensar o relacionarlo con lo que ellos quieran o con su marco de referencia o como sea. Pero al menos lo que yo he hecho ha logrado lo que yo quiero que genere en el público. Así que en ese sentido me siento satisfecho. Has triunfado, digamos. Ok. Te quiero preguntar esto porque al final de cuentas ya tú me dijiste que hacer arte cineasta aquí en El Salvador es complicado, es difícil, requiere digamos que un conjunto de cosas que se alineen para que se pueda dar y que más atrás antes de la grabación me dijiste que tal vez no se lo recomendarías a los que quieren iniciarse en esto, pero te quiero preguntar algo a Ya sé vos. por dónde va la Ok, cosa. ok, si pudieras regresar el tiempo, o de pronto regresas en el tiempo Ajá. y caes en ese febrero y estás en esa biblioteca y te encontrás al pequeño Rich a punto de abrir ese libro en el que dicen cómo acercarse al cine, ¿qué le vas a decir? No sé, creo que igual, independientemente de lo que le diga, va a hacer las cosas que quiera y va a seguir haciendo cine. Quizás se va a tardar un poco más, pero igual va a llegar al punto en el que va a seguir haciendo cine porque ya trae un bagaje de aprendizaje de edición de video y eventualmente va a trabajar como editor quizás en algún canal o algo, no sé. Pero creo que ahí te respondo de otra forma. Si regresara a 2009 y me encuentro al Rich, al que el primo le pasó el programa de edición, el Camtasia Studio 6, yo no sé qué versión estará ahora, quizás ya el 20 o no sé, pero empezó a editar con ese programa y le dijera que no descargues no utilices ese programa, mejor descargala en Ares o en alguna otra plataforma la canción. Yo creo que fuera DJ ahorita. Si hubiera ido donde él y le digo, no hagas cine, no te va a ir bien, o te va a costar un montón y vos querés ser ingeniero, querés ser otra cosa más productiva. Más productivo. Creo que fuera ingeniero Te aseguro que ser ingeniero y... no es tan productivo como uno piensa, vean. Pero fuera ingeniero y fuera DJ. Creo que creo que lo artístico iba intrínseco en mí, desde siempre. En alguna rama artística hubiese tenido que hacer catarsis. Y la música creo que es como mi referencia principal. Bueno, como te mencionaba,
Yo llegué al cine no por ver películas, no por admirar cineastas, sino que por Michael Jackson. Los videos que editaba en ese 2009 eran un DVD de videoclips de Michael Jackson. Yo descargaba un remix electrónica o lo que sea de canciones de él. Y en edición descargaba el video, bueno, ponía el video oficial Thriller o Smooth Criminal o canciones de él, videos. Y hacía los cortes según la música. Bueno, en la música de Michael Jackson tiene una cuestión súper interesante que creo que desarrolló mi instinto como editor porque es mucho de los hits y mucho de cortes abruptos según la música y el ritmo y el beat. Entonces creo que mi estilo de edición tiene mucho que ver con la música de él y creo que me ha funcionado, pues creo que esa fue mi escuela de edición porque al analizar los videoclips que básicamente él no le llamaba videoclips a sus videos sino que eran cortometrajes y llamaba a cineastas de la industria para dirigir sus videos musicales. Es toda una obra cinematográfica, pues el momento en el que hace corte, que no hay errores de continuidad, que hay un montón de aspectos cinematográficos que al ver cuadro por cuadro y pasar meses, bueno, todo 2009 hasta 2012, 2013, 2014 quizás, editaba videos de él para hacer estos remixes y analizaba por qué este plano, por qué este ritmo, por qué cortan en este momento y veía el ritmo musical. Entonces creo que eso lo interioricé y ahora en mi edición, bueno, en mi locación, en este corto puedes ver la intro que es bastante musical y las transiciones van según el ritmo de la música y los carros pasan y la gente y todo eso. Entonces creo que esa ha sido una influencia increíble en lo que hago y no es puramente cinematográfica, sino que viene desde la música. Ok, ok, interesante. Bueno, Rich, con eso estaríamos terminando el capítulo número 21 de Proyecto Chachalaca. Te agradezco mucho haberte tomado el tiempo y acompañarme en este pequeño viaje chachalaquero que estamos haciendo. Espero que más adelante podamos tenerte en otro capítulo. Sí, va a ser un gusto. Realmente sí hace falta platicar sobre los procesos. Creo que, como te decía también, no quería decir que le recomiendo a los jóvenes que quieren ser cineastas porque siento que si alguien quiere hacer algo en este país, lo va a hacer porque quiere hacerlo. Es como que yo fuese médico y me dijeras, ¿qué le quiere decir a los jóvenes que quieren ser médicos? Pues Sean ingenieros, dice. que estudien medicina y que aprendan y que sean médicos. Entonces, si alguien quiere hacer cine en el país, pues que haga cine, que se equivoque, que la riegue, que se decepcione y que después decida si quiere seguir o no. Creo que eso me ha pasado a mí. He visto lo que hago, me decepciono y ahora con los años lo veo en retrospectiva y digo, era mi visión de ese momento. Ahora lo veo y con orgullo puedo decir, es parte de mi evolución. Ok, interesante. Al final es eso, fíjate. Proyecto Chachalaca tiene esa misma idea de que pues sí, lo estamos haciendo no porque nos estén pagando por hacerlo, sino porque sentimos que es una necesidad de expresar muchas cosas que en El Salvador no se están expresando, no se están compartiendo. Así que bueno, con eso estaríamos terminando el capítulo número 21, corte y se imprime. Eso.